Ok, fíjense, vamos a dar inicio a lo que es esta presentación y vamos a hablar de piensa en grande. El dinero atrae dinero, es lo que piensa. Hemos estado trabajando a través de lo que son las series de Napoleon Hill y hoy es un día que vamos a hablar de la importancia de la mentalidad para crear riqueza. ¿Ok? Porque por allí inicia todo. Así que presten mucha atención a lo que es esta capacitación. Fe, programación mental y riqueza. ¿Okay? Ya sabemos que la fe como convicción no es una esperanza ciega, sino la certeza de tu capacidad para materializar la abundancia. Señores, cuando nosotros decidimos emprender o tenemos algún proyecto, lo más importante es que estemos seguros de lograr los objetivos. ¿Okay? Por eso el miedo es una de las causales del fracaso, porque el miedo te hace perder la fe y lógicamente te desestabiliza emocionalmente para poder accionar. Entonces, una persona llena de fe es una persona que incluso habla en presente cuando aún no hay nada de lo que está construyendo. Y parece loco, parece locura para el mundo, para las otras personas, porque realmente se habla afirmando cosas que hoy no existen, pero que en esa persona tiene la certeza de que lo va a lograr. Entonces, es una de las partes importantes para la programación mental que debes tener si quieres hacerte rico. La trampa del 95%. Pensar que con solo repetir afirmaciones es suficiente, ignorando la programación subconsciente de escasez. Podemos tener muchos libros, podemos escuchar muchos audios, pero tú tienes que realmente internalizar, creer y sentir que ya las cosas que tú anhelas las tienes en el presente. ¿Ok? Porque si no, realmente no vas a traer esa riqueza y no vas a programar tu mente. Nosotros hemos estado toda la vida formados desde la niñez en un ambiente negativo por naturaleza. ¿Okay? El sistema educativo fue diseñado también para que tú fueras un esclavo funcional de alguna empresa en el futuro y te forman para ser empleado. ¿Okay? En el modelo educativo no te enseña a programar tu mente para la riqueza. Y es importante que entendamos este punto principalmente. La solución, reprogramación total, cambiar su identidad financiera para pensar, hablar y actuar como alguien rico antes de que el dinero llegue. Todas esas grandes personas que hoy en día nosotros vemos que ya son ricos, tuvieron en su inicio quizás poco dinero, algunos deudas, empezaron con deudas, pero tenían la fe y empezaron a trabajar su mentalidad para poder lograr lo que hoy en día ya tienen. La buena noticia es que la mentalidad se crea, ¿ok? Así que ahí no te preocupes, pero se crea con decisión y con acción. El cambio radical de perspectiva. Mentalidad de escasez, puedo permitirme esto. Cuando ya tú empiezas a ver si puedes o no puedes, tú estás dudando, es porque realmente tu mentalidad no es de riqueza, sino de pobreza. Así que evalúa cómo estás afirmando las cosas, ¿ok? Hay personas que dicen, es que yo no puedo hacer esto, es que no puedo hacer lo otro, es por tu mentalidad, ¿ok? Mentalidad millonaria, ¿cómo puedo permitirme esto? Cuando tú tienes un cambio de mentalidad, empieza a ensayar lo que tú crees que no puedes, ya no lo digas más, ¿ok? Porque tu mente reprogramada en escasez va a seguir un patrón de escasez. Si quieres cambiar esa mentalidad, tienes que empezar a decir cosas como que, ¿cómo yo puedo permitirme esto? Y ahí empiezan a fluir las ideas, ahí empiezan a aparecer las personas, empiezan a aparecer las oportunidades para que tú puedas lograr eso, que en el momento no lo puedes tener. Y con un plan de acción empiezan a ocurrir las cosas. Una mentalidad de empleado, buscar seguridad en un empleo. Las personas que se emplean muchas veces porque eso es lo que aprendieron en la niñez, ese es el patrón que estamos siguiendo del mundo. Pero la buena noticia es que ese patrón lo podemos romper y por eso esta información que hoy se está dando es importante. Romper patrones de escasez, de limitación. Todos podemos lograr riqueza, todos podemos lograr éxito. El éxito no es algo que es para algunos, es para el que decide romper ese patrón de escasez y obviamente trabaja en un plan de acción y lo continúa durante un largo tiempo hasta que aparezca esa riqueza y esa prosperidad. Mentalidad de generador de riqueza, buscar oportunidades para crear valor. Cuando una persona se decide alcanzar riqueza, empieza a ver en su interior qué es lo que más le gusta hacer, empieza a buscar opciones para poder generar esa riqueza, pero lo más importante es que empieza a buscar esa oportunidad, no espera que le llegue del cielo, ¿ok?
Por eso las personas cuando deciden hacer riqueza están alertas, atentos a esa oportunidad. Los ricos no tienen acceso a oportunidades secretas, sino a una mente entrenada para reconocer y aprovechar las que otros ignoran. Entonces es muy importante estar atento porque a todos nos toca muchas veces la misma oportunidad y aquí es donde ustedes pueden entender por qué algunas personas le dicen que no a una gran oportunidad de negocio. No es porque la oportunidad sea mala muchas veces, porque ellos no están preparados mentalmente para la riqueza, ¿ok? Y tienen sus miedos, tienen sus dudas y por ende, no, ese proyecto no me gusta, no, aquí te pueden robar y empiezan los miedos y a sabotear las opciones de posibilidades que se pueden tener. ¿Por qué el dinero atrae más dinero? Una pregunta. Expansión mental, el dinero sin culpa ni miedo concede la libertad mental para soñar en grande y expandir la visión. ¿Okay? Una persona con una mentalidad millonaria no tiene límites muchas veces en lo que puede atraer. ¿Okay? Y puede tener inclusive una perspectiva muy alta de riqueza. ¿Okay? Porque no hay límites, límites no lo ponemos nosotros. El imán de oportunidad de la mentalidad que generó el éxito inicial se amplifica, desarrollando la capacidad para tomar decisiones inteligentes. Cuando una persona empieza a accionar y empieza a ver que las cosas se les están alineando y empiezan a ocurrir y empieza a llegar el dinero, esa persona se empodera más, su fe aumenta y obviamente su convicción también. Y allí empieza como un imán a atraer a las personas que quieren también ser parte de lo que él está construyendo, empiezan a llegar los negocios, empiezan a llegar los inversores, ¿ok? A ofrecer incluso recursos para el proyecto que esa persona emprende. La mayoría de personas empiezan sin dinero. Ustedes pueden ver las biografías de los grandes millonarios y es muy poco el que empezó con ayuda de mucho dinero. La mayoría empezaron con préstamos, ayudaban a algunos de sus padres, algunos tuvieron que incluso hipotecar su empresa con acciones a un primer inversor para poder arrancar. Entonces, ¿qué fue lo que logró esa persona para que llegara ese dinero? Convertirse en un imán. Accionando, las cosas vienen llegando. Ley de la manifestación. Lo que piensas de manera constante y con emoción intensa se manifiesta inevitablemente en tu experiencia física. Esto es lo que se llama la ley de atracción, ¿ok? En metafísica, pero es lo mismo de la fe en la Biblia. Cuando tú actúas con fe, con certeza, todo se alinea para que eso que tú estás en tu mente visualizando se materialice en la parte física. Y no hay límites, ¿ok? El límite nos lo ponemos nosotros. Si tú quieres construir un imperio, pero tú crees que lo puedes lograr porque no tienes limitación mental, lo vas a lograr. Pero tienes que programar tu mente. Y la mala noticia es que tenemos una programación que tenemos que trabajar bastante para que ese cambio se dé de manera natural. No va a ser fácil ese cambio mental, pero es posible. Muchas veces alejarnos de nuestro entorno negativo, la gente que nos intoxica. Y pueden ser personas muy queridas, pero tenemos que protegernos cuando tú estás decidido a alcanzar riqueza. De la limpieza a la empresa, el caso de Lupita. Esta es una historia que relata Napoleón Hill, la voy a resumir brevemente. Es una persona que trabajaba en una textil donde se desperdiciaban muchos cortes de tela y se iban a la basura. Y esta persona entró y estaba trabajando y veía cómo se desperdiciaba. Y le pidió a su supervisor poderse llevar bolsas de esa tela que se desbotaba para ella aprovechar en su tiempo libre y poder lograr un emprendimiento, ¿ok? Porque era una persona que tenía ganas de emprender y había leído un libro de Napoleón Hill que ya lo quería poner en marcha. Y lo que se le ocurrió fue agarrar las telas de las que iban a la basura y empezar a coser. Y los primeros días hizo algunos trajes y los vendió y obtuvo dinero y se dio cuenta que podía por allí empezar a seguir produciendo. Tuvo sus primeros pedidos, pero ¿qué pasa? Que como ya estaba pidiendo más telas de las que pedía, le llamaron la atención. Y ella pidió hablar con el supervisor mayor de la compañía, en la cual ella le hizo un trato y con buena actitud le dijo que ella quería que le siguieran, o sea, que seguir obteniendo eso y que ella iba a hacer un plan para disminuir, porque la empresa tenía que gastar dinero para que botaran a la basura esos retazos de tela. Y ella le dijo, yo puedo ayudar con un programa para que se ahorren ustedes el botar eso, y ella lo agarraba para ponerlo, obviamente, en provecho para su emprendimiento.
y logró ese acuerdo. Incluso la empresa les pagó posterior para que fuera ella la que se encargara de esa basura. Era basura para la empresa, pero era dinero para ella. Le empezó a ir bien, luego contrató 2 costureras que le empezaron a ayudar porque empezó a crecer, empezaron a llegar personas pidiéndole y demandándole vestimentas y cosas así. Entonces esta persona ya después, cuando empezó a contratar más, mucha gente le decía, pero estás loca, ¿cómo le vas a pagar? Y empiezan los asesores con mentalidad de pobreza siempre a querer jalar al que está emprendiendo hacia el éxito. Obviamente ya no los escuchó porque ella estaba pegada al libro que había escuchado de Napoleón Hill, que había leído, y empezó a seguir los procesos del libro. Llegó a tener 12 costureras, llegó lógicamente a crear una empresa que en poco tiempo le permitió retirarse de su trabajo y lógicamente se convirtió en una empresaria de éxito en su zona. Así se puede empezar. Algo que para otros es un problema, ella lo convirtió en una solución personal. La empresa tenía el problema de botar las telas, ella le dijo, yo te bajo ese problema y yo me beneficio y me lucro. Entonces, señores, las oportunidades, lo que es problema para uno es oportunidad para otro. Por eso es que la mentalidad de riqueza es muy importante que la tengamos. ¿Ok? Entonces, Guadalupe Morales, 34 años, señora de limpieza con una maquilladora de Tijuana, ingreso mínimo que apenas alcanzaba para lo básico, 4.800 pesos al mes. Y el despertar encuentra el libro Piense y hágase rico, abandonado, y algo de ella comienza a germinar. Hay muchas historias de éxito que se han logrado tejer con este libro, Piense y hágase rico, incluyendo la de $1 millón, que también se inició allí. Mirar con los ojos de empresario. Primero, empezó a observar y a hacer preguntas sobre los procesos de producción, se empezó a involucrar más, con todos esos procesos. Descubrió una oportunidad en los desechos de tela de buena calidad que se tiraban a la basura. Transformó los retazos en productos que podía vender en tianguis, y dejó de verse como solo una señora de la limpieza y empezó a verse como alguien que conocía la fábrica y podía aportar valor. Empezó a llegar 2 horas antes para poder hacer su trabajo de recolección y a irse 2 horas después, ofreciendo valor adicional a la compañía y la compañía pagándole un extra en lo que ella ganaba, hasta que llegó el momento que se independizó y montó su empresa y lógicamente empezó a crecer financieramente. Superando obstáculos con mentalidad de abundancia. Primer obstáculo, el supervisor le prohíbe usar los retazos. El negocio parecía fracasar porque todo negocio tiene tropiezos. Todo negocio, todo emprendimiento, toda historia de éxito tiene sus lados oscuros, sus lados negativos en el proceso. Y ella, cuando le quitó al supervisor la posibilidad de llevar tela, que le estaba yendo bien, pareció que se le derrumbó, pero no se achicó palo, sino que siguió los pasos del libro Piense y hágase rico, hizo un plan de acción, pidió hablar con la persona que podía solucionarle, le ofreció un negocio y la empresa lo tomó como una oferta ganar-ganar. Solución audaz, habló directamente con el gerente general y propuso un trato de clasificación de reciclaje de beneficios para la empresa. La empresa se contentó porque consiguió a alguien que le solucionó un problema y ella también porque ese problema que era de la empresa fue un beneficio para ella. Obstáculo 2, el giro. En lugar de gastar el dinero extra, decidió invertir en máquinas de coser y contratar a otras mujeres de la colonia. Señores, esta historia es muy repetida. Hay personas que inician un emprendimiento y lo primero que ganan quieren ir a gastarlo, quieren comprar el carro, quieren comprar la casa. Un emprendedor de éxito con mentalidad de riqueza no piensa en comprar carro, no piensa en comprar casa, sino luego que logre la riqueza. Todo busca invertirlo y hacer crecer su empresa. El tiempo que cueste hasta llevarla al punto donde él pueda tener y darse su gusto. Y lamentablemente muchos emprendedores lo hacen al revés. Lo primero que ganan lo gastan y por eso fracasan. El principio, el dinero que se gasta se va, pero el dinero que se invierte regresa multiplicado. Entonces, una persona con mentalidad de riqueza tiene que estar claro de que todo lo que obtengas lo debes sembrar. El tiempo que sea, si realmente quieres riqueza. La transformación de Guadalupe Morales. Primero, la prueba final. Ante el cierre de su taller en la maquilladora, Lupita renuncia y apuesta todo a su propia capacidad, confiando en sí misma. Se entregó a su emprendimiento. 2, la verdadera seguridad. La verdadera seguridad no viene de depender de otros, viene de confiar en tu propia capacidad para crear valor.
Ella ya empezó a trabajar para ella, empezó más bien a darle opciones y oportunidades a otras personas, confiando en que iba a lograr la meta que se ha planteado, sin miedo, sin titubeo, con fe. Tercero, resultado, creación de textiles Lupita, crecimiento de contratos internacionales y estabilidad. El dinero no es el problema, la mentalidad es la solución. No eres lo que tienes, eres lo que piensas. Todos tenemos la capacidad de crear riqueza, pero no todos tenemos el coraje, por no decir otra palabra, de decidir crear esa mentalidad y transformar nuestras vidas hacia una vida de éxito y prosperidad y abundancia.